Claro que sí, la fe ni se compra ni se vende. Y nosotros somos católicos. Estamos en disposición de la defensa de la fe. Para presentarnos, mi nombre es Gabriel Roca, un laico común y corriente que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y estoy en compañía de mi hermano Hugo Galíndez, dispuesto en defensa de la fe. Saluda, Hugo. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga, los guarde. Amén, amén. Bueno, el podcast pasado hablamos respecto al problema, la problemática de la secta, el peligro que tiene este fenómeno para nuestra fe. Y bueno, por ahí queremos empezar, ¿no? ¿Qué es precisamente un fenómeno? Un fenómeno es una característica o una acción que sucede, ¿ok? Pero que no podemos formularlo matemáticamente o empíricamente, según las ciencias, ¿no? No podemos, digamos que manipularlo o digamos no podemos cuantificarlo. Por ejemplo, un breve ejemplo de lo que es un fenómeno, la poesía es un fenómeno, la música es un fenómeno, los movimientos sísmicos son fenómenos naturales, los volcanes y así, muchos otros elementos. Nosotros podríamos decir que las sectas son un fenómeno al nivel espiritual, al nivel social, inclusive hasta al nivel financiero, porque es sorprendente cómo ver una persona que el día de mañana se haga pastor evangélico y cambie su situación financiera. No sé, es un fenómeno, es algo que no se puede medir, no se puede cuantificar, pero simplemente sabemos que existe y sucede, ¿ok? Entonces, por ahí queremos arrancar, ¿no? Porque precisamente, los japoneses, vamos a tomar esta idea por aquí, los japoneses tienden a tener los problemas, las situaciones, los fenómenos como oportunidad de crecimiento. Porque, por ejemplo, justamente en Japón, en donde suceden catástrofes y situaciones que obviamente son problemas, pero lo utilizan para poder avanzar y seguir adelante. Entonces podemos agarrar a partir de aquí la moraleja de que un problema es la oportunidad de poder seguir adelante. Y si lo vamos al término cristiano, si lo hacemos un poquito de inculturación de la fe aquí, si manejamos esta filosofía, el problema me puede llegar a ser santo. Entonces, si vamos, por ejemplo, a la vida de los santos, ellos tuvieron su problema, tuvieron su situación, y esa situación los condujo a la santidad. Entonces, fíjense cómo podemos tomar elementos y cristianizarlo. Bien, entonces, partiendo de allí, ya hemos concluido de que las sectas son un problema, son una amenaza inminente. Bien lo decía mi hermano Hugo la semana pasada. Pero también podemos concluir de que es un fenómeno, es algo que no se puede controlar o manipular, pero que está allí, que sucede. Y si retomamos un poquito la historia, bien sabemos que a raíz de la historia de toda la iglesia cristiana, han habido herejías, han surgido herejías. Que no es casualidad, ¿no? Pero las sectas están retomando parte de estas herejías. Por ejemplo, podríamos agarrar de los testigos de Jehová, la herejía arriana. Podríamos hablar parte de la creencia de que María no es virgen, de los docetas. Podríamos tomar la parte de los mormones, cuando ellos dicen de que Jesucristo
se mostró en América, ok, se mostró en América, pero de una manera espiritual. Eso lo creen los gnósticos. Entonces por allí podríamos este, concluir de que también las sectas son herejes, son heréticas. Y como son heréticas, entonces podríamos concluir que el que practica o el que hace el sectarismo es un hereje. Y los herejes dentro de la iglesia siempre han existido. Ahora, la iglesia específicamente en Venezuela es muy peculiar cuando se relaciona con esto de las sectas, ¿no? En Concilio Plenario de Venezuela, más adelante vamos a hablar de cómo la define, características de una secta y cómo afrontar esa situación. ¿Ok? Específicamente en el documento recuérdame un poquito, Hugo, cómo se llama esa parte del documento del Concilio Plenario de Venezuela. La iglesia ante las sectas y otros movimientos religiosos, si no me equivoco. Sí. La iglesia ante las sectas y otros movimientos religiosos. Bueno, sin más nada que agregar ni introducir, vámonos directo al grano. ¿Ok? Bien, primero nos vamos a remontar a lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Está por ahí la Biblia? Sí, bueno, mientras buscamos la Biblia, vamos a remontarnos a las Sagradas Escrituras, recordando de que nosotros somos católicos. Nosotros somos católicos, no tenemos nada en contra de las personas que practican el sectarismo, pero sí tenemos en contra su doctrina. En pocas palabras, estamos definiendo de que estamos en contra de su filosofía, sus ideales, su doctrina, pero no en contra de la persona. Perdón. No en contra de la persona, porque cabe destacar que la persona en sí es imagen y semejanza de Dios. Es imagen y semejanza de Cristo. Es otro Cristo al que yo debo cumplir los mandamientos que Él me pide. Sin más nada que agregar, comparto el pase con Hugo para ver qué puede argumentar para continuar. Mira, la iglesia siempre ha hecho la advertencia, no de ahorita, hace muchos años la iglesia hacía y ahí tenemos la historia, pues la historia, muchos de los concilios se dieron por estos fenómenos, ¿verdad? Que se dieron en la historia, en el pasado, de grupos o personas que se dedicaron a distorsionar nuestra fe heredada, ¿verdad? Por Jesús, a través de los apóstoles, a través de la imposición de las manos. Y siempre la iglesia dio una respuesta, así como la dio en el pasado, ¿verdad? En la antigüedad. Hoy también la iglesia tiene una respuesta sobre este fenómeno. Y es un fenómeno porque nosotros vemos cómo cada día eso prolifera y aumenta de una forma vertiginosa, de una forma acelerada, a veces como que exagerada, pues. Entonces, nuestra iglesia, ¿verdad? En eso es maestra, en detectar, ¿verdad? Algo que va a afectar nuestra fe. Y la iglesia es vigilante de ese depósito, ¿verdad? De la fe que ha recibido, ¿verdad? Sí, eso es correcto, porque cuando Cristo edifica la iglesia, le deja una tarea específica. Si nos remontamos a Mateo 28, 18, ¿qué es lo que dice el Señor? Vayan y que todas las naciones sean mis discípulos. Es decir, de que el Señor no solamente quiere que los apóstoles se queden con eso, con esa maravilla de encontrarse con Él, sino también quiere que la compartamos y que también la iglesia es custodia de lo que el Señor ha transmitido. Si nos remontamos, por ejemplo, a las Sagradas Escrituras, vámonos a la carta de Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente:
Ajá. Que se atenga. O sea, que la persona, está hablando de los obispos, pero esto lo podemos agarrar nosotros también. Que se atenga a la doctrina segura. Es decir, que tenemos que estar atenidos, sujetos, arraigados a la doctrina segura, a la doctrina de Cristo. Continúo. Sea capaz de predicar la palabra, sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que atacan. Entonces nosotros, como católicos, tenemos la obligación de no solo predicar, de anunciar, de mencionar, sino también de rebatir, sino también de defender la fe. Y bien se mencionaba en el podcast pasado de que en el numeral 1, 12:28, ¿vale? 12:85, dice que el bautizado y el confirmado tiene el deber de anunciar la palabra de Dios, de distribuir la palabra de Dios y también defenderla. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios va concatenado, va arraigado, va enlazado, contextualizado con la palabra de Dios. Tenemos que saber rebatir. Continúa la cita. Verso 10. Porque hay muchos espíritus rebeldes. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Rebeldes, espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo los de origen judío. Continúa la cita. Verso 11. Hay que taparles la boca, pues engañan en forma muy interesada. Y a esas no les conviene, engañan de forma muy interesada, cosas que no convienen y desconciertan familias enteras. Entonces, cualquier persona que traiga una doctrina distinta, según las Sagradas Escrituras, hay que taparle la boca, hay que saber rebatir con estas personas. No solamente hay que predicar la palabra, sino saber rebatir, saber dar respuestas ante esta situación. Entonces Pablo habla un poquito claro, pero no solamente lo dice Pablo. Si vamos, por ejemplo, a la carta de, si no me equivoco, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente. Capítulo 3, verso 15. Sino que bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Entonces, Pedro está recordando prácticamente lo que Pablo dice: rebatir, dar respuesta de lo que nosotros creemos, de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra doctrina. Continúa la cita, verso 16. Pero, fíjense, advierte Pedro, hágalo con sencillez pero hágalo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Entonces, primero Pedro nos dice, hay que dar respuesta de la esperanza, pero con mansedumbre, con caridad, con amor, recordando que somos cristianos. Y que también hace como que una especie, una parte profética, ¿no? De que van a haber calumnias a los cristianos. Parecido con la realidad entre la Iglesia Católica y las sectas, no es coincidencia. Es diosidencia, como dirían por ahí. Entonces, es importante resaltar eso, ¿no? De que la palabra de Dios, mucha gente utiliza, no, la palabra de Dios, hermanito, no es para rebatir, no es para contender. La palabra de Dios es para predicar, para anunciar. Pero fíjense, la misma palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que defender la sana doctrina, de que tenemos que dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra doctrina. Y tenemos que hacerlo
con mansedumbre, con caridad, con amor, con los frutos del Espíritu Santo. Y esto es también para las personas que se agarran de la apologética como para entrarse a piña con los evangélicos, ¿no? Porque a veces creemos o distorsionamos también el Evangelio de Jesucristo. Creemos que la apologética, en resumidas cuentas, simplemente caerme a piña con los evangélicos, con los testigos de Jehová. Yo tengo razón y tú no, y punto. Y no, resulta que la palabra de Dios me dice que tengo que hacerlo con mansedumbre. Con mansedumbre, con delicadeza, ¿no? ¿Y qué está para la boca? Bueno, precisamente eso, rebatir, saber rebatir ante este tipo de situaciones. Porque primero, antes de apologeta, eres cristiano. Antes de católico, eres cristiano. Y Cristo te manda a amar a tu enemigo, si crees que el evangélico es tu enemigo. Y al revés, evangélico, si para ti somos tus enemigos, si para ti, mormón, testigo de Jehová, y cualquier persona que no practique la doctrina católica, si para ti somos tus enemigos, ámanos, según el mandamiento de Cristo. Bueno, ahora vamos, ahora sí, cayendo, como dicen por ahí, cayendo y corriendo como la iguana. Con Cristo dando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la iglesia al respecto de la realidad, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Porque la iglesia para esto es sabia. Si vamos, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, había un problema, había una situación. Sí, y justamente en la iglesia se resolvió esa situación. En un concilio. Todo el capítulo 15 es un concilio. Entonces justamente la iglesia está haciendo conciliar desde los primeros cristianos. Y así tenemos nosotros en la iglesia documentos conciliares para resolver muchas situaciones, muchas problemáticas al nivel social, a nivel jurídico, al nivel cristiano, al nivel humanitario. Y entonces la Iglesia Católica en Venezuela, si nos vamos por ejemplo al Concilio Plenario de Venezuela, nos narra una problemática fuerte con respecto a las sectas y otras religiones. Fíjense, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica respecto a las sectas? Ya lo mencionamos el podcast pasado, son fundamentalistas, no utilizan la razón, son anticatólicos por excelencia. Pero la Iglesia, partiendo de la tradición, partiendo de la Sagrada Escritura, no nos dice que nos quedemos de brazos cruzados. No nos dice, hay que predicar nada más, hay que predicar, la palabra no es para contender. Me gustaría que el hermano Hugo, leyera los numerales específicos en donde nos recomienda que nosotros, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como católicos ante esta situación. El concilio pleno de Venezuela, ¿verdad? Durante sus discusiones sobre esto, sobre temas variados, ¿verdad? Discutieron a profundidad, ¿verdad? El problema de la secta, el fenómeno de la secta. Y nos dan unos desafíos y unas orientaciones pastorales para poder resolver el problema. Los problemas tienen una solución y nuestra Madre Iglesia Santa, ¿verdad?, nos recomienda, nos orienta con respecto a este fenómeno que está afectando todo el continente latinoamericano y el norte, sobre todo ahí, que es la cuna de la secta protestante. Estados Unidos es la cuna de la secta protestante y han invadido, ¿verdad?, casi todo el continente. Y la iglesia está recomendando la iglesia venezolana, a través del concilio plenario, nos está diciendo que deberíamos organizarnos. Y es más, es una de las causas por las cuales la gente se va a esos grupos, ¿verdad?, sectarios. Y una de esas es la falta de organización. No estamos organizados
para tal fin. La iglesia no hace unos planteamientos, pero son pocos los grupos, son muy pequeños y no avanza, no da abasto. Claro, se está utilizando las redes sociales, que son muy buenas para este fin, pero falta todavía. Y la iglesia nos está llamando a que a través de una nueva evangelización que incluya el conocimiento de estos fenómenos de la secta, y nos llama a elaborar, a ejecutar una pastoral eficaz. Nosotros tenemos que organizarnos para hacer una pastoral que sea eficaz, que dé respuesta y acción, porque no solamente ver el problema, sino también tiene que haber acción, porque una fe sin obra es una fe muerta. Lo menciona Santiago 2:14. Y nos está llamando a formar esta parte a través de los grupos, a través de las parroquias, a través de la diócesis, a través de las diferentes áreas de pastorales. Tiene que haber un estudio intenso sobre el tema para que nosotros seamos sensibles a este fenómeno que está ocurriendo en todo el continente, sobre todo en los países más pobres, en las áreas más apartadas, la parte rural, los barrios, las comunidades populares, donde estos grupos sectarios se han multiplicado de tal forma. Y ya como se ha dicho anteriormente, ellos tienen unas características, ¿verdad? Son virulentos, ofensivos, atacan constantemente a la Iglesia Católica, y lo hacen todos los grupos sectarios, todos los grupos pentecostales, todos los grupos, los testigos de Jehová, todos esos, los mormones, todos atacan a la Iglesia Católica. ¿Por qué la atacan? Ahí debe haber la pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué atacan tanto a la Iglesia? ¿No será que es la verdadera Iglesia de Cristo? Fíjate que precisamente eso es lo que menciona Jesucristo, ¿no? De que ustedes los perseguirán, a ustedes los humillarán, los sacarán de los templos por mí. Y también menciona en un preciso instante, ¿no? Que no sean tontos, no dice Jesucristo, no sean tontos. Si a mí me persiguen, a ustedes también, porque el siervo no es mayor que su amo. Entonces, si para nosotros Jesucristo es el Señor, es el Maestro, oye, nosotros no vamos a ser superior a Jesucristo. Bueno, y San Pablo le dice a los Gálatas estúpidos. Exacto. Le dice, y se lo repite. Son palabras fuertes, ¿no? El Evangelio porque es algo... ¿Por qué son tan estúpidos? Y se los vuelve a decir. ¿Por qué son tan estúpidos? Sí. Y se dejan engañar? Sí. ¿Por qué se dejan engañar? Y las razones son variadas. Principalmente por el desconocimiento, ¿verdad? De la doctrina. De la sana doctrina. Hay una sana doctrina. Muchos grupos sectarios hablan de una sana doctrina, pero son palabras, pero cuando nos ponemos a ahondar en esto, vemos que es una cosa que está media, corta. Generalmente cuando nosotros hemos tenido los debates con estos grupos, ¿verdad? Nosotros no debatimos conocimiento, porque no es el conocimiento, es una verdad. Y la verdad nos hará libres, es una verdad. Y esa verdad las sectas protestantes la tienen a media. Por eso es que generalmente cuando se entabla con ellos una conversación fraterna, tratamos que sea fraterna, respetuosa, amable, porque así somos los cristianos. No podemos estar discutiendo, como dice, agarrándolos por los cabellos y tirándolos contra el suelo. No, eso no es. No. Porque ellos cuando se refieren a contender, que a darse puños y golpes, eso lo hacen ellos. Yo lo he visto. Ellos cuando entre ellos mismos, porque hay tanta división, y entre ellos mismos esos grupos se jalan los cabellos, casi que se dan golpes. Sí. Se maltrata, se ofenden, se humillan, se gritan. Yo los he visto. Hay un elemento ahí particular que lo menciona el documento, ¿no? ¿Qué numeral es ese, Hugo? Por favor, recuérdalo. ¿Qué numeral? El numeral, el que estabas leyendo hace rato. El 3.1. El 3, ajá. El capítulo 3.
Pero creo que al ladito El está numeral 100. el numeral 100. Ujú. Muy bien. El numeral 100 menciona algo elemental, ¿no? Fundamental, que es El conocimiento de la secta. el conocimiento. Ujú. ¿Ok? El conocimiento de las sectas. ¿No? Entonces, fíjense lo importante, ¿no? El conocimiento de las sectas. ¿Y qué es el conocimiento de las sectas? ¿Qué es eso? ¿Cómo, o sea, me entiendes la pregunta? ¿Cómo resumimos eso? Mira, en el mismo numeral dice que mediante la convivencia y el diálogo. Ajá. Pero, Ajá, ahí está el pero. Ahí está el pero, o sea, pero vuelvo y repito, o sea, ¿cómo conozco algo? ¿Cómo lo conozco? ¿Ves? Porque dice que tengo que conocer la secta. Ujú. Pero entonces, ¿cómo conozco algo? ¿Cómo empiezo a conocer algo? ¿Cómo empiezo a aprender algo? A identificarlo. Eso, digamos que eso es un elemento fundamental del discurso, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Y precisamente lo hablábamos la semana pasada. Con elementos. Quizás no todas las sectas sean iguales, pero se identifican con elementos. Y principalmente el principal, ¿cuál es? ¿A quién atacan? A la iglesia. ¿Eh? Entonces, son eso, o sea, hay que tener claro eso, ¿no? Conocerlo a partir de los elementos. Las iglesias tienen identidades y tienen elementos particulares. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso, los elementos. Y para eso quiero referirlos al podcast anterior que tuvimos, que digamos que fue un poquito desordenado, ¿no? Pero resaltamos algunos de los elementos fundamentales de las sectas que nosotros tenemos que identificar y conocer. Ahora sí, Hugo, disculpa, no te interrumpo hasta el siguiente. Ok. No, nos remitimos a lo que la iglesia nos está sugiriendo, Claro. ¿verdad? A través del concilio plenario. No es invento nuestro, pues nosotros no podemos estar inventando. No podemos estar inventando y hacer lo que nosotros creemos. No, eso es catastrófico. O sea, Nosotros nos vamos a remitir a lo que la iglesia plantea, pues, claro, lo que la iglesia nos está diciendo. Pues. y esto es, para nosotros tomando la mano, miren, esto no es invento de Gabriel, Ujú. esto no es invento de Hugo. Porque a veces, Sí, a veces lo dicen. No, tú tienes algo contra los evangélicos. No, a los evangélicos yo los amo tanto que me quería unir a ellos. Ajá. Entonces, pero es amor a la verdad, ¿ok? No es invento de Gabriel, no es invento de Hugo, no es invento de Padre Luis Toro, no es invento de Fernando Casanova, no es invento del Papa. Es algo que nosotros tenemos que hacer porque Jesucristo nos los manda. Bueno, fíjate que hay algo importante en lo que tú acabas de decir. Porque eso se toma en cuenta el tema de las sectas en el concilio plenario. El que propuso esto fue el padre Luis Toro, ¿verdad? Él lo propuso en el concilio plenario. No fue fácil. Tuvo sus dificultades para que se tomara en cuenta el tema de la secta, porque la secta está afectando, como dijo el Papa San Juan Pablo II, que ellos son una amenaza para la salvación, para la fe, porque distorsiona. Entonces no fue fácil. En cualquier momento le voy a contar un poco la historia, cómo llegó el tema al Concilio Plenario de Venezuela, que lo aprobaron y hoy se toma en cuenta en las escuelas de formación, en los seminarios, y se toma el tema y se le da importancia. Se le da importancia como tiene que ser. Como tal, pues se le da importancia. Claro. Entonces, el mismo concilio, en uno de los desafíos, ¿verdad? El desafío 3, del numeral 102, nos dice que hagamos un plan de evangelización y acompañamiento. Tiene que haber un plan. Así como el plan de pastoral de conjunto que existe en las diócesis a nivel nacional, ¿verdad? De la conferencia episcopal, debe haber un plan en cada diócesis a nivel de las parroquias, de las comunidades, que hablen del fenómeno,
que sensibilicen a los católicos, sobre todo a la gente de pastoral, a los coordinadores de los grupos, a los párrocos, que se preparen en este fenómeno. Hay cosas que en el seminario no se ven. Ahora se comenzaron a ver el tema de la secta y por ende tienen que tratar el problema, tienen que dar a conocer a los feligreses, a los fieles, los pastores, que son los responsables en directo de preparar, de formar, de acompañar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está dividido, eso es tremendo de ver esta situación. Particularmente a mí me da mucho dolor esto. Yo a veces me pongo a observar lo que hacen y eso me produce un dolor, me duele pues que estos grupos sigan creciendo, porque los católicos hacemos muy poco o nada. Y es necesario hacer un plan donde nos involucren a todos, donde tengamos un conocimiento, sobre todo en los temas que ellos atacan. Ellos están organizados, y tienen un plan para dividir, para distorsionar, para modificar, para cambiar la fe, distorsionar la fe. Y nosotros necesitamos es organizarnos para dar una respuesta concreta, no decir lo que nos parece que son nuestros hermanitos. Tampoco vamos a organizar un ataque directo contra ellos, eso no, porque eso no es cristiano, pero sí dar una respuesta concreta y hacer un plan que se ejecute para que esto por lo menos sensibilizar y dar a conocer la realidad de la secta y de los movimientos que se hacen llamarse cristianos, pero son pseudo cristianos. Sí. Fíjate que mencionaste algo curioso y a la vez importante, ¿no? Porque la palabra sensibilizar. Me pasó aquí un testimonio personal. Me sucedió hace poco en una evangelización en una comunidad. Salimos a evangelizar, ¿ok? El querigma y la cosa. Primer elemento, o sea, yo no sé cuál querigma estaban evangelizando, porque eso era prácticamente un Mateo, ¿no? Entonces, si nosotros como católicos vamos a evangelizar el querigma, tenemos que ir a la persona, ¿verdad? Hablarle del amor de Dios, pero desde tu experiencia. No repetir como un loro, primero desde tu experiencia, de cómo el Señor te amó a ti, de cómo el Señor te transformó a ti y de cómo puede transformarte o transformar a la otra persona. Entonces, primero el querigma es una experiencia personal, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿ok? No vamos a nadar profundo ahorita en el tema del querigma. Pero fíjate, el mismo concilio, cuando te refiere a hacer un plan de evangelización, a la nueva evangelización, también incluyan eso. Claro, no, lo incluye. Porque mira lo que está pasando. Hay personas que uno la evangeliza, las motiva, claro, van a la iglesia, van a la misa, pero no tienen ese conocimiento y están... ahí es donde quiero ir. Ahí es donde quiero ir. De que precisamente, bueno, el esquema era el querigma. Vuelvo y te repito. Pero no sé qué querigma porque fue un Mateo. O sea, hola, Dios te ama, y tal cosa. O sea, eso es una crítica a la parroquia, pues, que fuimos a evangelizar, ¿no? Al movimiento que, no voy a decir para no comprometer, no, pero fue el movimiento específico que fue un Mateo. Mientras el grupo donde estábamos nosotros íbamos... durábamos como, no sé, 20 minutos, 10 minutos conversando con la persona, conociendo la realidad de la persona y conforme a la realidad de la persona, hablarle de Cristo. Los otros ya iban por 5 cuadras más adelante. Entonces nos dejaban atrás y teníamos que caminar más apresurado para poder alcanzar el grupo, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es esa parte. Y lo otro es que cuando se presentaba
porque es una realidad, ¿no? Ya hay muchos evangélicos, muchos protestantes, muchos mormones en las casas, o sea, en los barrios. Entonces, si tú vas a evangelizar, es probablemente que te encuentres aunque sea con uno. Pero me causaba curiosidad de que cuando llegaba a la puerta de un evangélico, la gente que conocía, esto es impresionante, la gente que conocía que allí vivía un evangélico, ignoraban esa casa. O sea, que es como que saltaban el tramo para no tocar a la puerta de esa persona. Porque se tiene esa concepción de que ellos ya están evangelizados, que ya tienen conocimiento, que ya conocen a Cristo. Sí, eso son varios elementos, ¿no? Ujú. Pero son varias razones, y ese es uno de los elementos, ¿no? Pero entrando en el punto, entrando en el tema de que es sorprendente ver cómo nosotros, como católicos, por la razón que sea, no evangelizo al testigo de Jehová, al mormón, al evangélico por el hecho de ser mormón, protestante, sectario, en fin. Por el hecho de no ser católico, no lo evangelizo. Es sorprendente ver, o sea, esto es un llamado de atención. Y fíjate lo que nos dice el documento. Planificar, evaluar, evangelizaciones. ¿Ves? Entonces, en estos momentos, para que se presente una persona que no practique la doctrina católica, sino otra distinta y opuesta, incluso anticatólica, poder dar respuestas. Y lo que decía San Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, lo que decía San Pedro, no con altanería, con mansedumbre. Entonces es sorprendente ver, porque esas personas también tienen necesidad de Dios. Esas personas también tienen necesidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a esas personas precisamente que a ellos no querían tocar la puerta porque ya lo conocían, bueno, nosotros sí vamos a hablar con ellos. Y bueno, efectivamente, no le vamos a hablar directamente del querigma, pero le metemos el querigma por ahí, por algún lado. Y por ahí metemos también apologética. Y por ahí se da la cosa. Ujú. Y entonces cuando tú haces las cosas conforme al Espíritu Santo, ellos se convencen, chicos. Me pasó con un muchacho que no era ni era católico, pero tampoco quería ir a la iglesia católica. Por ese mismo asunto de la distorsión del evangelio, de las imágenes, por ejemplo. Y entonces yo le aclaré la cuestión con las imágenes. Y se fue satisfecho. Estaba un testigo de Jehová que también cuando es más, ni siquiera le tocaron la puerta. Él se asomó y la gente lo ignoraba. O sea, me recordé la alusión cuando Bartimeo, ¿sabes? Que es el que está ciego, el necesitado, pero la gente lo ignora. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ser otro Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que salió a relucir con este hermano testigo de Jehová? Rapidito, el tema del Papa. Y ahí le aclaramos el tema del Papa. Y se fue convencido, chicos. Después hablamos con otra señora que sí practicaba la cuestión con los evangélicos. Y también el mismo tema con las imágenes. Pero esta vez imágenes e idolatría. Y le aclaramos la cosa y se fue convencida, chicos. Entonces cuando uno se deja guiar realmente por la acción del Espíritu Santo y cumple lo que dice su palabra, oye, es satisfactorio porque estás cumpliendo la misión de Cristo. Estás cumpliendo la misión de Dios. Que por medio de la iglesia te lo dice de mil maneras. Y aquí está una. El Concilio Plenario de Venezuela te está diciendo cómo evangelizar. Evangelizar. Defender, evangelizar, anunciar, predicar la palabra de Dios. Para que nos formemos y para poder hablarle a ellos. Y disculpa que te vuelvo a interrumpir, Hugo Naguará. Este podcast se va a hacer cada vez más largo. Qué bueno. Bueno. Qué bueno.
Sí, una de los planes que debemos realizar según el concilio plenario es conocer la realidad de la secta. Tenemos que conocer, es como, vamos a decirlo así, si yo tengo que conocer al otro, yo tengo que conocer al otro para poder, Totalmente de acuerdo. hay que conocer al otro, porque cómo vamos a hacer un plan, ¿verdad? Si no conocemos la forma de pensar, de actuar del otro. En este fenómeno, nosotros tenemos que conocer al otro, cómo piensan los grupos sectarios, cómo actúan, qué es la doctrina que están transmitiendo. Y nos dice que debemos hacer un estudio exhaustivo, ¿verdad? Y del número de sectas, ¿verdad? Los centros de culto, tener un conocimiento de eso, preocuparse por eso. Y nos dice aquí también que hay mucha indiferencia, como dice por ahí un sacerdote muy conocido, que habla del síndrome de la indiferencia. Somos indiferentes a todo esto. Tenemos que hacer una reinterpretación de la religión de nuestro pueblo, pues. Una reinterpretación, porque la mayoría de los católicos que se pasan a la secta son los que viven en una religiosidad popular. Y aunque eso tiene elementos ¿verdad? Tiene elementos cristianos, tiene signos cristianos, la religión del pueblo, la religiosidad popular, pero hay mucho desconocimiento. Y por eso es que nos pide, ¿verdad? Y que potenciemos un diálogo, ¿verdad? Con esos grupos. Pero ya conocemos por experiencia que ellos no dialogan, ellos lo que hacen es atacan constantemente y sistemáticamente, ¿verdad? Es un ataque. Cuando uno trata de dialogar con ellos siempre se van a dejar la defensiva, al ataque, perdón, a atacar, de hacer diferencia. Nosotros lo único que hacemos es defendernos, no atacamos, sino que nos defendemos de los ataques y aclaramos. Lo que hacemos es aclarar con la misma Biblia, ¿verdad? Porque aquí nos está sugiriendo que hagamos una pastoral bíblica continua y permanente. Porque ese es el problema, tenemos un desconocimiento sobre todo de la palabra, ¿verdad? Y lo decía un gran santo que tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, que fue San Jerónimo. Quien no conoce la palabra no conoce a Dios. Entonces hay mucha deficiencia, y este desafío lo tenemos que abordar. Aquí hay un planteamiento y tiene que haber una respuesta, Mucha gente tiene sed, muchos católicos tienen desorientación. Un día me fui a una parroquia, una parroquia importante de nuestra diócesis, y resulta que ya no confiesan más nunca. Allá no hay confesiones, no existe eso ahí. Y asistencia espiritual, para nada. Hacen la misa a veces, pero no hay orientación. Y entonces eso tiene que cuestionar, porque tenemos que organizarnos, hay que organizar los que pastorean y los que somos parte de esto, ¿verdad? Somos corresponsables, participamos en esto. Tenemos que dar una respuesta frente a todo este problema que está pasando y de promover una formación sólida, ¿verdad? A todos los miembros de la iglesia y llamarlos a una necesaria vigilancia. Tenemos que ser vigilantes, ¿verdad? Como el ladrón no sabemos cuándo va a llegar a la casa y por eso tenemos que ser vigilantes. Muchas veces mucha gente tiene dudas, hay dudas. Muchos católicos practicantes no creen que Jesús está en la Eucaristía. Muchos católicos que van a la iglesia creen que es verdad que María tuvo otros hijos, que tuvo muchos hijos. O que tuvo relaciones. Que tuvo relaciones sexuales. Y entonces una cosa, ¿verdad? Contradice el dogma, los dogmas, ¿verdad? Nosotros tenemos unos dogmas, los dogmas. Y eso va en contradicción y por ende entramos en conflicto. Y si se consigue, ¿verdad? Uno de estos hermanitos que son protestantes,
como que le va a poner la tapa o la va a llenar el La cereza vaso al para que se pastel. vierta la cosa. Sí, le va a dar la cereza al pastel. O Ah, sea, pack y estás confundido, te voy a confundir más. Aquí está. y sí, porque ya sí lo hemos hablado y no, y eso no lo digo yo, eso lo dicen nuestros Sí. líderes, pues, que ellos confunden, pero no No aclaran. aclara. Ellos no aclaran esto. Y es necesario que haya un estudio, ¿verdad? Y fíjate que habla aquí de que tiene que haber un estudio en los seminarios, en la casa de formación, ¿verdad? De la doctrina y las prácticas de la secta y de todos estos movimientos De todos estos pseudo movimientos. cristianos, ¿verdad? Sí. Y propiciar, ¿verdad?, la preparación y la difusión, ¿verdad?, sobre todo en todos los niveles, en el catecismo, en la pastoral bíblica, en la pastoral de la familia, de los jóvenes, en toda la pastoral de conjunto. Y esto deberá incluirlo en la pastoral de conjunto, no solamente esta pastoral, otras pastorales, ¿verdad?, que son importantes, son clave, y muchas veces la hemos obviado y pues no se le da una orientación, no se le da, no se aclara, no se habla del tema, y la gente está deseosa, la gente tiene muchas confusiones, y nosotros tenemos que darle una respuesta a todo Tenemos esto. que dar una respuesta. Estamos, recapitulo, estamos leyendo el Concilio Plenario de Venezuela. En el documento de la Iglesia Católica ante las sectas y otros movimientos religiosos. Concilio Plenario de Venezuela. Específicamente en el capítulo 3 con respecto a los desafíos a partir del numeral 99. ¿Ok? Para que el que quiera documentarse, estamos dando como digamos como una especie de resumen de lo que dice el documento. El documento dice mucho más, pero estamos dando un resumen de lo que nosotros como católicos debemos hacer. Entonces, para que quede claro, pues, de que esto no es invento nuestro, vuelvo y repito, no es invento del padre Luis Toro, es la iglesia que se pronuncia ante esta situación, ante este fenómeno, ante esta problemática. Y aquí plantea diversas soluciones. Algo elemental que mencionaba este numeral, ¿qué numeral es este, Hugo? ¿Cuál? El que estamos leyendo ahorita. El 3, 2, 3. No, el numeral, Ya, 100, el 102. el 102. Ujú. Ese es el que menciona sobre las pastorales, ¿no? Sí. Algo elemental de lo que es una pastoral, ¿no? Porque a veces la gente habla, ay, la pastoral. Entonces, automáticamente se evoca a la pastoral familiar, automáticamente se evoca a la pastoral juvenil y así. O sea, cada quien lo ve ¿no? a su acomodo, ¿no? Y no precisamente, sino que una pastoral, ¿qué es? Una pastoral es una forma de seguimiento, una forma de conocer no solamente el aspecto doctrinal de la persona, sino también a nivel social, a nivel de salud, a nivel de situación económica. Es decir, que una pastoral va más allá de un nombre, una pastoral se cuenta con sus actos. Entonces es importante tener eso claro, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice este documento? Nos está diciendo que tenemos que hacer una pastoral específica para este tipo de personas, para este tipo de gente que está confundida. Que no solamente vamos a darle respuestas al nivel espiritual y al nivel, digamos que doctrinal, sino también darles respuestas al nivel económico. Porque hay sectas que hacen abandonar hasta los trabajos. Entonces tenemos que dar respuesta como iglesia ante esa situación. También tenemos que dar respuesta a nivel social. Porque cuando se separan de las sectas o cuando deciden abandonar para seguir a la verdad, se sienten distanciados. ¿Eh? Se sienten heridos por el rechazo social que antes tenían. O mejor dicho, por el rechazo a lo que antes era su relación social. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta en todas las dimensiones humanas. Fíjate como que iglesia. la iglesia sugiere en el número 131 promover
una pastoral de acogida y de sanación interior. Importante, Ujú. elemental, o sea, todos los elementos, o sea, es una pastoral es para qué? Para abordar todos los elementos Ujú. de las dimensiones humanas. Y cuando se refiere todos, son todos. Y no solamente lo digo yo, sino que hay una serie de documentos que plantean ese tipo de situaciones. Una pastoral es para eso, para abordar todas las situaciones, las dimensiones de las problemáticas humanas. Porque la iglesia no solamente es puro proselitismo, sino también es acogida, Atracción. es atracción. Ujú. Decía San Juan Pablo II de que la iglesia debe ser la mano, la suavidad, la acogida de Dios. Ujú. Entonces parece que estamos haciendo lo contrario, ¿no? Parece que estamos como que dándole, en vez de la acogida, la suavidad, estamos dando como que cachetadas, ¿no? Entonces hay que tener eso bien claro. El concilio, el documento conciliar me está refiriendo a pastoral. Es decir, que no es solamente pelear con los evangélicos, no solamente es aclararles la fe, sino también es abordar y acoger todas las dimensiones por las que esa persona, la persona está pasando. Sí, porque resulta que personas que han estado en esos grupos sectarios han vuelto a nuestra iglesia, pero no los acogemos porque no estamos preparados para tal fin. Y ellos se sienten como rechazados, o como y que ahora era protestante, eso lo ven como un peligro. Necesitamos prepararnos para poder darle acogida y acompañamiento a este tipo de personas. Ellos vienen de allá con heridas porque descubrieron que lo engañaron, que le mintieron, que distorsionaron la fe, y por eso es que ellos se dan cuenta porque razonan y vuelven a nuestra iglesia, y muchos miembros nuestros lo que hacen es rechazarlos, los critican, los tildan, los etiquetan, y esa no debe ser la actitud. Por eso es que tiene que organizarse una pastoral de acogida, o sobre todo el pastor, los sacerdotes, los presbíteros, tienen que hacerle un rito, ¿verdad?, de renuncia, de admisión a nuestra iglesia, porque ellos han caído, muchos de ellos han caído en herejía y Apostasía. apostasía, y eso se necesita una forma, pues, porque ellos tienen que, eso es un pecado, pues, un pecado grave, y ellos tienen que ser orientados, acogidos, estimulados, orientados, y darles cariño y respeto, y verdad, y fraterno, abrazarlos y Sí, tratarlos como hermanos que somos en Cristo Jesús. así es, así es. Ujú. Bueno, continuamos. Ajá. Eso es todo el- Bueno, y fíjate lo que ya decíamos, ¿verdad? De hacer una pastoral, ¿verdad? De actitudes, como Jesús el buen pastor que busca a la oveja perdida, a la oveja descarriada. Fíjese que en la parábola de la oveja perdida, que dice que Jesús, ¿verdad?, deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. La realidad es otra. En nuestros días la realidad es otra. Jesús tiene que dar a las 90, la oveja perdida, la única, das una oveja en el redil, y a buscar a las 99 que están que hacen falta. extraviadas. Sí, porque a veces nosotros a veces como que suponemos y deducimos que la gente está bien, y lo que se le da es puro culto, y es una de las causas de la cual la gente se desplaza hacia esos grupos, ¿verdad?, sectarios. Y nosotros tenemos que como que lanzar una red dentro de los grupos, dentro de las comunidades, lanzar una red y pescar a aquella toda gente, ¿verdad?, que tiene desconocimiento de Dios. Muchas veces hay desconocimiento de Dios, no conocemos a Dios, y vamos a misa y vamos a hacer una cantidad de cultos, pero tenemos un desconocimiento de eso.
Hay gente que yo he visto gente de los grupos de la cofradía del Santísimo, ¿verdad? Que se dedican a esto. Y ellos no creen que Jesús está en el pan consagrado. Dice que eso es una oblea. Yo escuché un día a una cofrade dijo que eso era una oblea, que ella se iba a comprar un arequipe para echarle a la oblea y se compraba. Y que no creen esa broma. Y decía que los grupos pentecostales eran mejores y una cantidad de cosas, porque tiene un desconocimiento, porque la fe no se basa en sentir, sino en saber. En saber, y estos grupos son especialistas en manipulación emotiva, por sentir, y manejan muy bien eso. Hay grupos que han crecido mucho, sobre todo a nivel de dinero, de finanzas, que hacen unos eventos públicos que expresan emociones, la gente llora, la gente se emociona, grita y una cantidad de cosas. Eso por ahí no va la cosa. La cosa, hay que tener conocimiento de la cosa, es saber, no sentir, pues. Entonces, tienen una táctica, tienen una estrategia manipuladora, manipulan mucho a esa gente. Pero ciertamente la gente tiene sed de Dios, la gente tiene necesidades, ¿verdad?, espirituales. Y esos grupos los acompaña, los visita, hay muchas visitas. Y una de las cosas que nos dice aquí el mismo concilio, que debe haber visitas a familias, ¿verdad?, con laicos, con seglares formados, y dar una respuesta. Pero sí se da, ¿verdad?, se da esto, pero no como debe ser. Son grupos muy pequeños, y no damos abasto. Y mientras uno está haciendo un trabajo, el otro te ataca y nos tildan que nosotros estamos atacando a los hermanitos protestantes, y distorsionan, pues, y confunden a los mismos católicos que participan en la parroquia, en los grupos organizados. Los confunden y ven eso como algo extraño. A veces nosotros hemos estado en la calle y los mismos católicos pasan y como que ni nos voltean a vernos, como si que nosotros fuéramos unos extraños, unos extraterrestres, no sé, como si fuéramos unos sectarios, como unos grupos sectarios. Y entonces no hay ese conocimiento, no hay esa sensibilidad. Es importante eso, llamar a los católicos a la vigilancia, ¿verdad?, permanente con respecto a las doctrinas, ¿verdad?, y las prácticas de todos esos grupos sectarios y movimientos religiosos que atentan contra la integridad de nuestra fe. Exactamente, Hugo. Bueno, para finalizar, para darle como que nosotros esta cereza al pastel, porque sí, es muy extenso. No nos ponemos a poner a leer todo el documento porque nos duraríamos más de una hora, ¿no?, conversando referente a este tema, que es importante. Es importante para el católico y es importante también para el que no profesa la fe católica. Porque es necesario conocer la fe, vivirla, amarla, y además de amarla, compartirla. Es egoísta ser católico y no evangelizar también al protestante o al sectario protestante. O sea, es contradictorio. No, a mí también me ha pasado cuando he ido a evangelizar y con gente que conoce la comunidad donde estamos, y si vamos a entrar a una casa, dicen, no, en esa casa no, porque viven evangélicos. Ahí es cuando más lo necesita. O viene caminando por la calle un evangélico, y nosotros abordamos todas las personas que nos encontramos en todas las casas. Pero el evangélico no. Entonces el evangélico dice que no, ese que hay también, hay que evangelizarlo. También. Fíjate lo que dice, por eso digo, para darle la cereza al pastel. Pero que no lo diga Gabriel, que no lo diga Hugo, esta vez que no lo diga ni siquiera el concilio, que lo diga el mismo Señor Jesucristo. Para que quedemos más que claros, más que conscientes de la importancia de lo que es esta misión, ¿no? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 14 en adelante. Dice así: yo soy el buen pastor. Conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Esto es Cristo y su iglesia. Jesús es el buen pastor. Él conoce a los que son suyos, y los que son suyos
bueno, aquí es un poquito relativo, ¿no? Lo conocen a Él, pero deberían de conocerlo de verdad. ¿Ok? Bien, entonces, yo soy el buen pastor y conozco a los que son míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy la vida por las ovejas. Capítulo 10, verso 15. Ahora vamos al 14. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escuchará mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? Él tiene sus ovejas, y las ovejas lo conocen a Él, y Él conoce a sus ovejas. Pero el Señor también dice que hay otras ovejas que no son de su redil. Hay otras ovejas que no son de su iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que a esas ovejas también les hablemos, les prediquemos, les anunciemos. No solamente al ateo, porque la palabra de Dios es para todos, para chinos, para blancos, para negros, para bajitos, altos, cortos, medianos, niños, adultos, para todos. Entonces, para finalizar, cabe destacar de que el Señor quiere que también a esos evangélicos se les predique la palabra. ¿Y cómo? Ahí está el concilio. El concilio te dice cómo. Ujú. Eso es todo. Entonces, dando cuenta que está la problemática Y la solución. y la solución. Está la problemática, la forma de salir adelante. Y si Pero lo decimos, queremos hacer las cosas como creemos como o creemos. nos imaginamos. No. No. La iglesia, por eso la iglesia es sabia y nos orienta y nos dice cómo. Nos dice cómo. Ahora, por eso lo repito, o sea, tenemos el problema. Y ahí hay algo, no, no es un detalle, ahí hay un que no quiero pasarlo de alto. La iglesia está sugiriendo que llevemos a la gente a la oración. Eso es un problema, ahí lo dice por el concilio plenario. Sí, Que hagamos grupos de oración, llevar a la gente a la oración. El pueblo de Dios no ora. El pueblo de Dios son oraciones pequeñas, cositas pequeñas, pero no hacen cosas que son transformantes. Hay una cosa que se llama en espiritualidad ascética, que es la perfección, ¿verdad? La perfección cristiana. Y una de las cosas que nos lleva a la perfección cristiana es la oración profunda y prolongada, la contemplación. Muchas veces tenemos un desconocimiento sobre estos temas y los que deberían hablar sobre el tema, llevarnos a la oración, porque la oración es la que nos hace sensible a las mociones, a los impulsos de del Dios, Espíritu del Espíritu Santo. Es verdad, el pueblo de Dios está en eso, no está bien y debería estar bien, y la iglesia nos está llamando a eso, que llevemos a la gente a la oración. Hay gente que le imponen o tienen una doctrina, tienen una carga, pero son gente que no son de oración. Y la oración es una arma del cristiano, una de las armas del cristiano. La oración y más decía una de las Teresas de Jesús, que una alma que no reza es un alma paralítica. Sí. De hecho, el mismo padre Luis Toro, en una de sus entrevistas, comentaba de que el secreto y la fórmula para él salir victorioso en todos sus debates es la oración. Aleluya. Que él dedica 1 hora por lo mínimo diaria de oración. 1 hora por lo mínimo diaria de oración. Entonces, el secreto de esto, de todo cristiano, efectivamente, es la oración. Ahora, volviendo al punto, que sabemos que esto con respecto a la secta es un problema. Es un problema, pero tiene, vuelvo y repito, solución. Y la iglesia nos orienta cómo solucionarlo. Volviendo a la paráfrasis que hice al principio, ¿no? De que el problema nos ayuda a salir adelante. Pero en este sentido cristiano,
trayéndolo, haciendo una inculturación de la fe, el problema nos hace santos. Y fíjense lo que dice Santiago capítulo 5, verso 19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Amén. Entonces nosotros tenemos una oportunidad eficaz para ser santos, para salvarnos, y es trayendo al extraviado. Esta problemática tiene solución a través de la santidad. Amén. Amén. Nos encomendamos ahora a las oraciones del Papa, a las oraciones de la intercesión especialísima de Santa María Nuestra Señora, y pedimos especialmente por aquellas personas que aún siguen cerrados a la gracia, a la acción del Espíritu Santo, pidamos para que el Señor se manifieste con poder, le reavive ese Pentecostés en su corazón, en su mente, en su situación, para que el Señor avive el fuego, la llama del Espíritu Santo sobre cada una de las personas que están escuchando esta forma de evangelización, este podcast. Y pedimos también por las almas peregrinantes y del purgatorio. Ofrecemos la oración que Jesucristo mismo nos enseñó en Lucas 11, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros.